Integrada en la Sierra Norte de la provincia de Guadalajara, rodeada de bellos paisajes arquitectónicos y naturales, Sigüenza se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de Castilla-La Mancha. Declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1964, elige entonces el nombre geoturístico de Ciudad del Doncel, en referencia al personaje más emblemático de la ciudad, Martín Vázquez de Arce. En la zona medieval nos encontramos con el castillo. Su reconquista fue en el año 1124 por el obispo don Bernardo de Agén. Fue residencia de los obispos de Sigüenza desde el siglo XIV hasta mitad del siglo XIX. En el siglo XIV albergó a la reina doña Blanca de Borbón, esposa del rey Pedro I de Castilla. Desde 1976 es sede del Parador Nacional de Turismo. Tras los destrozos sufridos en el siglo XIX y en el XX, su restauración ha sido casi total, siguiendo los planos y documentos antiguos. Que era una capilla, ¿no? Quizás el elemento arquitectónico más antiguo del castillo es la capilla románica del siglo XII, de una sola nave cubierta con bóveda de cañón, reforzada con un arco fajón sobre columna rectangular que separa un pequeño presbiterio del resto de la nave. El gran patio interior albergaba a la población de Sigüenza en caso de ataque. En el centro permanece el pozo que abastecía de agua a la fortaleza. La iglesia de San Vicente fue construida en época de transición entre el románico y el gótico, en honor al patrón de la ciudad, San Vicente. En su interior destaca un Cristo gótico del siglo XIII. La Casa del Doncel fue la residencia de los Vázquez de Arce. Es un ejemplo singular de la arquitectura gótica civil del siglo XV. Los primeros habitantes de Sigüenza fueron los celtíberos, que la bautizaron con el nombre de Segontia, que significa la que domina el valle. Después llegaron los romanos, los visigodos y por último los musulmanes. El monje guerrero Bernardo de Agén la reconquistó el 22 de enero de 1124, festividad de San Vicente, patrón de Sigüenza desde entonces. Museo diocesano, en su fachada el escudo de los Gamboa. La catedral, templo iniciado en estilo románico en la primera mitad del siglo XII. En su interior destaca la capilla de San Juan y Santa Catalina, donde se encuentra la famosa escultura funeraria gótica de Martín Vázquez de Arce, más conocido como el Doncel. La fachada principal es románica, con añadidos posteriores neoclásicos y barrocos. A ambos lados de la fachada se elevan dos torreones de piedra arenisca. Las tres puertas son similares de estilo románico. Sobre ellas, un frontón con un medallón en bajorrelieve barroco y un rosetón románico de 12 radios del siglo XIII. De la Sigüenza neoclásica tenemos el Parque de la Alameda, que fue remodelada
en 1808, época del obispo Bejarano. La Alameda ha sido y es un lugar de encuentro de lugareños y visitantes. La iglesia de Nuestra Señora de los Huertos fue construida en el siglo XVI y combina las bóvedas de crucería gótica en su interior con una portada plateresca. Se alzó sobre los vestigios de la antigua basílica visigoda. En su atrio se contempla parte de una calzada romana y de una necrópolis. Actualmente, y adosado a la iglesia, se encuentra el convento de Clarisas. El rey Alfonso VII de Castilla concedió a Sigüenza, junto a su cabildo, la jurisdicción civil sobre la ciudad y sus gentes, pasando a ser Sigüenza un señorío episcopal que perdurará hasta finales del siglo XVIII. A lo largo de este periodo, una centena de obispos dejarán su huella en la fisonomía urbana de Sigüenza. La Plaza Mayor fue abierta por deseo del cardenal Mendoza a finales del siglo XV, para lo que tuvo que derruir parte de la muralla urbana. En ella ordenó que se celebrase el mercado semanal de la ciudad. El ayuntamiento era la antigua casa de los deanes, con sus portales, galerías y patio renacentista. La Puerta del Sol fue erigida en el siglo XIII y permanecía abierta por las noches en época de peste. La iglesia de Santiago fue construida a finales del siglo XII y perteneció al convento de Clarisas hasta la Guerra Civil, en la que quedó en ruinas. La portada, de estilo románico con arquivoltas de diferentes trazados, y sobre la puerta un medallón renacentista con el busto del apóstol Santiago. Actualmente, la Asociación de Amigos de la Iglesia de Santiago impulsa su rehabilitación para convertirla en el centro de interpretación del románico de la provincia. En el interior destaca el presbiterio del siglo XII, que se conecta a la nave con un arco apuntado con sus correspondientes dobles columnas. El presbiterio consta de una bóveda de crucería en piedra y clave policromada, ventanas románicas, suelo de piedra del siglo XII descubierto en las excavaciones del año 2017, un banco de piedra corrido y la subida a la torre del campanario. En el 2019 se descubre una hornacina tapada con piedras en el siglo XV. En el año 2017, tras unas excavaciones arqueológicas, se encontró el esqueleto de 1,90 metros de don Francisco de Villanuño, servidor del cardenal Mendoza. Sigüenza para no perdérselo.